Bienvenidos a otro capítulo de Agro para el siglo XXI. Una de las tecnologías que viene desarrollándose a mayor velocidad es la acuaponía, que no es para nada lo mismo que la hidroponía. Parte de la hidroponía puede formar parte de la acuaponía, pero hay que sumarle el cultivo de peces para hacer un circuito cerrado donde se producen peces y además cultivos vegetales con alta eficiencia. Una de las frases que mejor describe a la acuaponía es peces que alimentan plantas. Los modelos agrícolas a los que todos los investigadores vienen apuntando son modelos donde se practican los principios de la economía circular, en los que se aprovechan al máximo todos los recursos, todo se reutiliza o recicla y no hay casi desperdicio. Por eso creo que la acuaponía es uno de los modelos que más se va a desarrollar durante este siglo. Para entender mejor y conocer sus bondades como sistema eficiente para la producción de alimentos, tenemos el gusto de entrevistar desde Argentina al acuicultor y especialista en acuaponía, Eduardo Catania. Bienvenido, Eduardo, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme a tan importante programa. Para mí es un gusto poder participar en el mismo. Oye, Eduardo, ¿nos puedes contar para empezar cómo llegaste tú a la acuaponía? ¿Cuál es tu experiencia en todo el mundo acuícola? En principio, yo llegué a la acuaponía porque corregí errores que he cometido en mis casi 50 años de producción acuícola. Cometí el gran error que se comete hoy en la acuicultura. ¿Cuál es? El error que hoy se comete es que con todo tipo de producción animal, inclusive de los peces, se contamina el ambiente. Entonces, en mi necesidad de no contaminar el ambiente, al hacer los tratamientos de agua sobre los desechos de producción, encontré que la acuaponía es la que corrige en forma total, al 100%, la contaminación ambiental de la producción acuícola y de la producción de cualquier tipo de animal. Cualquier tipo de animal que se cultiva en forma intensiva contamina el ambiente. Y la acuaponía permite corregir y evitar esa contaminación ambiental. Para que la gente entienda inicialmente, oye, ¿cómo podemos definir la acuaponía? ¿Qué es la acuaponía? La acuaponía es la producción de plantas de huerta con sus raíces en el agua. Esto tiene una ventaja sobre la producción tradicional de trabajar con plantas de huerta en la tierra. Pueden ser plantas de huerta, cualquier vegetal, podemos hablar también de árboles frutales. O sea, la ventaja de la acuaponía es que las raíces de las plantas están en contacto en el agua, donde están los nutrientes presentes, y la planta los absorbe con facilidad. En el suelo, en la tierra, sabemos que las plantas no tienen siempre la capacidad de absorber esos nutrientes porque no siempre llueve. Entonces las sales están precipitadas y cuando llueve se disuelven y ahí la planta es donde tiene que absorber ese alimento para poder desarrollarse. Lo que hemos descubierto con la actividad que estamos desarrollando de acuaponía es que las plantas se cultivan en menos tiempo, no tienen las mismas enfermedades que en la tierra y lógicamente tienen un desarrollo radicular más chico porque tienen el alimento disponible en forma inmediata en el agua que circula por sus raíces, la cual tiene condiciones ideales para que la planta desarrolle. Quiero establecer una diferencia importante entre acuaponía e hidroponía. ¿Cuál es? La diferencia es que hidroponía es química, en cambio, acuaponía es orgánica. ¿Por qué? Porque los nutrientes que toma la planta por sus raíces, como acabo de mencionarlo, esos son nutrientes que aportan los desechos que genera la producción animal, que en este caso son peces en mi profesión. Mientras que cuando hacemos hidroponía, estamos incorporando sales que se compran en una química y que tienen una producción química. Por lo tanto, son dos procesos diferentes. Oye, Eduardo, pero la principal diferencia entre la acuaponía y la hidroponía,
¿No es justamente que en la acuaponía tienes integrado toda la producción de peces y quien le da los nutrientes a las plantas es el desecho de los peces? ¿Esa no es la principal diferencia entre la acuaponía y la hidroponía? Así es, pero lo interesante es que hay una relación, en el caso de los peces, hay una relación muy interesante que por cada kilo de pescado o de pez que uno produzca de cualquier especie, la relación es de 1 kilo de producción de peces, 7 kilos de plantas de huerta, que puede llegar hasta 10 kilos de planta de huerta dependiendo de qué tipo de planta sea, ¿está? Y dependiendo del alimento que uno le dé a los peces. Lo que pasa que en el desarrollo que nosotros estamos haciendo en Buenos Aires es diferente al desarrollo que están haciendo otras universidades en el mundo. ¿Por qué es diferente? Y esto es un comentario que es importante destacar. ¿Cuál es? Nosotros alimentamos a las plantas con desechos que se producen de los peces, pero por 2 líneas de alimentación. Porque en definitiva los desechos, la planta no los puede tomar directamente y alimentarse de ellos, sino que hay una faceta intermedia que la gente desconoce y que es el trabajo de las bacterias. Entonces, las bacterias son las que toman esos desechos, los procesan y de ahí se obtienen los nutrientes que después las plantas toman como alimento, que son sales. O sea, la planta, si vamos al suelo, yo siempre hago una comparación para que quede claro. Si yo quiero alimentar a una planta en el suelo, lógicamente voy a aportar nutrientes que pueden ser desechos de vegetales o puede ser excremento animal, ¿está? Pero la planta no se alimenta de esos desechos vegetales, ni tampoco se alimenta directamente del excremento, de vacuno o de lo que sea. No. Ahí lo que sucede es que uno coloca el desecho en la tierra, a su vez moja el desecho porque necesitamos agua. Entonces esa humedad hace que las bacterias se reproduzcan, se alimenten de esos desechos, y el desecho que estas bacterias generan son las que precisamente las plantas aprovechan. Entonces, necesitamos agua y necesitamos bacterias y necesitamos los desechos y de ahí obtenemos el nutriente para las plantas. Bueno, todos estos procesos nosotros los hemos potenciado. Lo que hemos hecho es trabajar en tanques donde tenemos el cultivo bacteriano. Todos esos desechos van a estos tanques donde tenemos el cultivo de bacterias que luego después procesan estas bacterias y obtenemos el alimento de las plantas. Eso es acuaponía. Pero hay algo interesante que no se está haciendo en el mundo, pero que así estamos haciendo acá en Buenos Aires. Lo interesante es que nosotros estamos trabajando con 2 líneas de bacterias, lo cual ha potenciado el sistema de una manera exponencial. Estamos trabajando con las líneas de bacterias aeróbicas, que respiran, y estamos trabajando con una segunda línea de bacterias, que son las anaeróbicas. Y entre las dos aportan composiciones moleculares de sales diferentes, y eso completa toda la necesidad nutricional de todo tipo de plantas. Porque hay plantas simples de cultivar, que se cultiva por lo general con más facilidad, que son las lechugas, que eso se hace simplemente con un sistema aeróbico, o sea, de bacterias aeróbicas. Entonces las lechugas se producen y crecen bien porque no tienen grandes requerimientos específicos, como sí lo puede tener, por ejemplo, una planta de tomate, una planta de pepino o una planta de morrón, o plantas más complejas todavía. Oye, Eduardo, entiendo que el desecho de los peces, tanto los gases que generan con la respiración como sus excrementos, aportan los 13 elementos esenciales que necesitan las plantas para crecer, tanto los macros como los micronutrientes. Pero para que los cultivos vegetales tengan buenos rendimientos, no hay que complementar con más nada. Así es. El tema es así. Nosotros hablamos de peces, ¿está? De peces pasamos a un tratamiento microbiológico con bacterias aeróbicas y anaeróbicas, son 2 líneas. Y de ahí obtenemos los nutrientes para las plantas. El agua de las plantas no se tira, por eso se evita la contaminación ambiental, sino que el circuito vuelve nuevamente a los peces. Es un circuito totalmente cerrado, no se tira nunca el agua, por eso no hay contaminación del ambiente, que esto es fundamental. Hay que notar que ahora con la cuarentena, todas las ciudades del mundo han notado una mejora terrible en el agua de los ríos y del mar. ¿Por qué? Porque justamente las fábricas dejaron de generar desechos
y eso muestra la importancia de evitar la contaminación ambiental. Por eso se ven los peces que antes no se veían. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, volviendo al comentario anterior, nosotros en ese circuito cerrado estamos consumiendo energía. ¿Por qué? Porque sacamos peces para el consumo, para la venta, y sacamos planta para la venta. El aporte de energía a todo ese circuito cerrado es el alimento. Entonces, acá está lo importante. En la fórmula del alimento se contempla todas las necesidades, ya no solo de los peces, sino que también se contemplan las necesidades de todo el resto del circuito, que son las bacterias y que son las plantas, porque es un circuito cerrado. Y la fuente de energía es la fórmula del alimento, con la cual alimento a los peces, y ahí se desencadena todo el sistema. Un gran problema que hay con los sistemas de acuaponía es que por lo general tienen deficiencia de hierro, por ejemplo. Entonces todas las plantas no tienen ese color verde hermoso, y eso también dificulta un poco la digestión de los nutrientes brutos, porque al ser una hoja más clara, no absorbe tanta luz y no se produce mejor el proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿eso cómo se corrige? Se corrige con quelatos de hierro. El quelato de hierro es una combinación molecular entre un orgánico y un mineral. Entonces, lo importante es que, acá lo que la gente no entiende es que en la fórmula del alimento no le agregamos el quelato, sino que tenemos un secretito para que el propio pez produzca el quelato que después no va a precipitar, por ejemplo, el quelato de hierro, porque si es el hierro solo, precipita con el oxígeno que necesitamos que contenga el agua para los peces, para las plantas, para todo, para sus raíces. Entonces, nosotros en la fórmula del alimento ya agregamos los elementos necesarios, naturales, orgánicos, para que el pez produzca el quelato que después va a quedar estable en todo el proceso para llegar la planta sí lo va a poder absorber. Porque si no, se oxida el hierro, precipita y la planta ya no lo puede tomar. La planta tiene que tomar todos los nutrientes disueltos en el... Entonces, acá el secreto es la fórmula del alimento. Acá lo que hay que determinar es qué es lo que voy a cultivar. O sea, eso quiere decir que la misma agua que sale en los tanques de los peces, sin agregarle más nada, ningún otro nutriente, es la que pasa luego a las plantas. ¿Es así? Así es. Cuando hablamos de nutrientes tenemos que establecer la diferencia entre lo que es un nutriente orgánico o un elemento inorgánico. Esto es importante. El secreto de todo esto es potenciar el trabajo de cada organismo. Nosotros lo que hacemos es desarrollar una simbiosis, que es lo que sucede en el suelo y que lo que sucede todos los días lo estamos viendo en distintos procesos que la gente no interpreta porque los ve todos los días y siempre dicen, cuando quiero esconder algo, ponerlo a la vista de los demás y nadie lo va a ver. Y esto es igual. Entonces, acá lo que hicimos fue prestar atención a estos procesos simbióticos. Entonces, en un proceso simbiótico, los organismos no compiten entre sí. Todo lo contrario, lo que hacen es aportan elementos unos a otros para mejorar el trabajo que desarrolla cada uno. Por eso es una simbiosis. La simbiosis existe entre los peces, en este caso, las bacterias y las plantas. Y nosotros lo que hacemos es cumplir todo ese circuito. Pero ojo, lo que tenemos cuidado es que los peces estén en un tanque donde no compiten con las bacterias. En cambio, el desarrollo que nosotros hacemos no es así. Nosotros tenemos tanques con peces, tenemos tanques con bacterias aeróbicas, anaeróbicas, e inclusive como hay distintas familias dentro de cada línea de proceso anaeróbico y aeróbico, también controlamos que cada una se potencie en tanques diferentes, y les damos condiciones para que éstas se potencien. Pero a su vez, a las plantas también le damos esas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a encontrar que vamos a tener los peces por un lado, las bacterias por otro, cada uno en sus recipientes, y a su vez vamos a tener las plantas por otro lado, y todo eso hace que en un trabajo simbiótico, cada organismo desarrolle su trabajo potencialmente al máximo, sin competir entre ellos, ni por el oxígeno, ni por los nutrientes, ni por nada. Entonces cada organismo está en un sector donde toman los nutrientes que necesitan, generan desechos que son aprovechados en la cadena por otros organismos que vienen después para completar el circuito de, en este caso, acuaponía. Ok, ¿nos puedes explicar un poquito más en profundidad? Ok, porque el desecho de los peces básicamente es amonio, que es nocivo tanto para los peces como para las plantas. ¿Cómo funcionan estos filtros de bacterias que transforman, que entiendo que son dos procesos, ¿no? De amonio, a nitrito, a nitratos, que es después como lo utilizan las plantas? ¿Me puedes explicar
¿Cómo funciona eso y cuáles son los filtros por los que tienen que pasar para que estas bacterias se multipliquen? El tema es un poquito más complejo, ¿está? Es un poquito más complejo, pero voy a tratar de decirlo de manera simplificada, ¿eh? El pez produce amoníaco y lo expele por sus agallas. ¿Cuándo produce amoníaco un pez? Cuando crece. Pero hay un problema. La materia orgánica, que es ¿el excremento qué es? Es el resultado de lo que el pez no pudo digerir. Es el resultado de no aprovechar nutrientes que tiene que eliminar porque no los puede digerir. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a tener un pez que crece cuando nuestro sistema es exitoso y tenemos un alimento que tiene una muy buena conversión y nuestro pez crece rápido, ahí es cuando más amoníaco produce. El amoníaco se genera por la transformación de la proteína en tejido muscular, que es lo que nosotros comercializamos, ¿está claro? Entonces, un mejor alimento, un mejor proceso de crecimiento va a producir más amoníaco. Esa es la línea aeróbica. Entonces, ahí va a pasar por filtros biológicos, donde nosotros vamos a tener bacterias que van a transformar el amoníaco en nitrito y en nitrato. Y el nitrato es lo que van a terminar aprovechando las plantas. Pero las bacterias aeróbicas tienen un problema. No pueden procesar más el amoníaco porque se quedan en nitratos. Entonces, justamente ahí viene todo el sistema anaeróbico. O sea, nosotros vamos a tener una composición molecular solo de nitratos, pero necesitamos combinaciones más complejas para que las plantas desarrollen. Ahí es donde tomamos el excremento. El excremento es precisamente lo que se produce porque el pez no creció, o sea, el desecho, digamos, lo que no pudo aprovechar dentro de la fórmula del alimento. Muy bien, pero acá hay un problema, que las bacterias heterótrofas, que son las que se digieren este material orgánico, estas bacterias se multiplican una en 8 millones en 2 horas. Quiere decir que el crecimiento de la biomasa bacteriana está produciendo también amoníaco. Entonces, se suma el amoníaco de las bacterias que están procesando la materia orgánica con el amoníaco de los peces. Si yo mando todo ese amoníaco de bacterias que se están multiplicando y la mando al filtro biológico, termino matando la bacteria del filtro biológico porque se ven desbordadas por el amoníaco que no pueden procesar. Cuando uno ve un sistema acuapónico, uno ve que están los tanques de los peces, luego están unos filtros donde separan los sólidos pesados, ¿verdad? Y luego pasan por unos filtros donde hay unos plásticos o algo que hace que se multipliquen unas bacterias y después entran a las camas donde ya están los cultivos. Pero la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. Yo he visto, ¿verdad?, en una cantidad de videos que he estado viendo porque me interesa mucho este tema de la acuaponía, que hay unos sistemas acuapónicos donde tienen las siembras de los vegetales como en una especie de cultivos inertes donde hay unas piedras o piedritas volcánicas, ¿verdad? Todo inerte, que no aportan ningún tipo de nutriente y ahí siembran todo. Pero también he visto otros que tienen estas piedritas o estos donde tienen ciertos cultivos como un paso intermedio y luego pasan a unos tanques donde están unos grandes tanques, unas grandes piscinas largas, donde sí están las raíces de la planta en flotación, donde no hay piedras ni nada, ¿no? Pero he visto estos dos sistemas. ¿Me puedes explicar un poquito cuál es la diferencia y cómo se debe hacer correctamente? Lo que vos definís es correcto. Hay dos maneras de hacer las cosas, solamente dos. Se hacen bien o se hacen mal. En un cultivo familiar en el fondo de la casa, donde una familia que no tiene los recursos suficientes para poder armar un sistema más complejo, más eficiente, bueno, va a trabajar en condiciones donde va a compensar de alguna manera la mano de obra con la falta de elementos que son las que van a hacer los procesos biológicos del sistema. ¿Está? Entonces, lo va a hacer manualmente, va a tener por ahí una menor producción de plantas, va a tener una menor producción de peces, pero lo va a lograr, o sea, va a lograr un beneficio para la familia, va a poder obtener pescado para alimentarse, va a poder tener plantas, y es probable que las plantas no las pueda comer tanto. ¿Por qué? Porque ya les digo, los nutrientes que producen los peces son en gran cantidad y producen muchas plantas. Entonces, es posible que sí, o sea, lo va a hacer en pequeña escala con sus limitaciones. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacer una producción industrial, entonces me voy a tener que enfocar en otra dirección, voy a tener que poner más elementos, más
recipientes, como vos decís, donde voy a tener que tener un mejor tratamiento. El agua que viene sucia de los peces, para ser claro, tiene que llegar totalmente limpia a las plantas, totalmente limpia a las plantas, las raíces tienen que salir blancas. La pregunta es esto: ¿yo puedo tener un proceso intermedio donde las raíces se ensucien y las plantas prosperen? Sí, lo puedo tener, pero puedo tener dificultades con la producción de hongos en las raíces, con alguna patología, que si yo hago las cosas bien no va a suceder. Ahí, cuando vos tenés piedra, en un colchón de piedra, y el agua pasa y se va llenando de materia orgánica, ahí tenés la producción del sistema anaeróbico. Ahora, están también los sistemas de sifón que se llenan y se vacían para que no sea anaeróbico, para que sea aeróbico. Son todos sistemas con distinta eficiencia de producción. Yo tengo primero, cuando voy a desarrollar un emprendimiento, decidir qué grado de eficiencia quiero, ¿está? Entonces, si tengo el recurso, lo voy a hacer lo mejor posible. Si no tengo recurso, lo voy a hacer más chiquitito, y ahí es donde aplico sistemas como el que vos mencionás, o sistemas como el que yo menciono, o el que pueda hacer una familia con pocos recursos en su casa. Fíjate, muchos que están metidos en acuaponía, dicen que el cultivo de peces es como, o sea, lo que obtienes, los ingresos que obtienes por la venta de peces, es como un valor agregado a la producción, que realmente los ingresos importantes vienen de los cultivos vegetales, lechuga, tomate, todo lo que puedas cultivar. Porque las densidades, para balancear el sistema, las densidades de peces que tienes que poner en estos tanques para tener los nutrientes necesarios y no desbordes el sistema, los nutrientes necesarios para las plantas es poco, y que los peces es un valor agregado que obtienes cada 6 meses después que cosechas. ¿Esto es así o hay manera de tener altas densidades de peces en sistemas acuapónicos? Exactamente. Esto último que afirmás es así. Te voy a explicar. Una familia que no tiene elementos para aumentar la densidad del cultivo, densidad del cultivo, ¿qué es? Hablando de peces, estamos hablando kilogramos de peces por volumen de agua, ¿está claro? Entonces, en los sistemas que nosotros desarrollamos, donde podemos disolver molecularmente el oxígeno en el agua, donde podemos, vuelvo a repetir, disolver molecularmente el oxígeno en el agua, nosotros podemos trabajar con densidades de más de 100 kilos por metro cúbico. Para que vos puedas hacer un comparativo, en un espejo abierto, en una laguna, que es lo común que hay en Latinoamérica, bueno, se trabaja con densidades de más o menos 450 gramos por metro cúbico, nada más. Y yo te estoy hablando de subir a una densidad de 100 kilos, 120, 150 kilos por metro cúbico. Entonces ahí hace falta dispositivos y hace falta un control en el agua donde están los peces, un control en el agua donde están los peces que no puedes hacer en un espejo de agua grande. Al tener 100 kilos de metro cúbico por metro cúbico de peces, la densidad es elevadísima. Entonces, el volumen de agua es pequeño y tenemos 100 kilos de pescado en un metro cúbico. La productividad no significa que yo saco los 100 kilos y los tengo que vender todos juntos, no es así. Cuando vos trabajas con tanque, vos escalonás la producción. Entonces, vos vas a cosechar, vas a tener en cada tanque, vas a tener peces de distintos tamaños. Entonces, vos no cosechás los peces una vez cada 6 meses. No, eso se hace en los espejos de agua abiertos. En nuestro caso no, en nuestro caso escalonamos la producción. Toda la semana sacamos pescado para vender, toda la semana. Pero siempre cuidando que la densidad esté en un nivel elevado, Eso produce mucho desecho. ¿Por qué? Porque animales que están en mayor densidad necesitan más comida. Y esa mayor cantidad de desecho aumenta la productividad de planta. Y te voy a decir más, aplicando el sistema correctamente, es un negocio fabuloso. ¿Por qué? Porque vos vas a tener en una conversión de 1,5 kilos por 1, o sea, vos le das alimento a los peces que están en alta densidad o en baja densidad. Y la conversión vos lográs que sea de 1,5 kilos por 1. Quiere decir que si va a quedar medio kilo de excremento, por eso es de 1,5 por 1. Si no sería de 1 por 1 y habría menos excremento. Pero acá en 1,5 por 1 tenemos medio kilo de excremento. Entonces, vamos a tener primero, del kilo de crecimiento vamos a tener el amoníaco. Pero del medio kilo de excremento vamos a tener los nutrientes que lo vamos a pasar por un sistema de biodigestión anaeróbica y nos van a dar más nutrientes para las plantas. Quiere decir que recuperamos el excremento.
al recuperar el excremento, bajás el costo de alimento para los peces. Está bajando en un 33% el costo de alimento para los peces. Esto es lo importante. Entonces, esta es la productividad ya de los peces. Pero esto es interesante. Con ese excremento, si vos hacés el sistema anaeróbico, podés generar energía eléctrica y calórica. Si vos generás energía eléctrica, que es lo que hacemos, el motor, la bomba de agua que tenés que pagar la energía eléctrica, la estás obteniendo ahora de la producción de la biodigestión anaeróbica. Entonces, la energía que moviliza la bomba, que da vuelta al sistema, es un costo menor. ¿Por qué? Porque ahora no estás comprando energía a la empresa que te la provee, sino que te la generaste vos con los desechos de los peces. ¿Entendés? Entonces ya aumentaste la productividad. Falta algo más, perdón. Toda la producción de planta es gratis, gratis. No se gasta un solo mango. ¿Por qué? Porque todo el sistema está sostenido enteramente por la producción de peces que bajó su costo porque estás aprovechando el excremento y estás aprovechando también la energía que generás. Entonces, esto es importante, está bajando el costo del alimento y está generando energía. Entonces está bajando el costo de producción en los peces y toda la producción de planta es gratis. Oye, explícame esto, porque ya peces, plantas, todo un sistema cerrado, pero en este sistema cerrado, además, estás aprovechando la energía para mover las bombas. ¿Cómo obtienes esa energía? Eso me llama la atención. Por un sistema de biodigestión anaeróbica, que es lo que se utiliza en China desde hace miles de años. Es un sistema de biodigestión anaeróbico, donde vos podés producir el dióxido, metano y sales para las plantas. ¿Está? El efluente líquido son sales. El efluente gaseoso que se genera es dióxido y metano. Y lo más interesante es que nosotros hemos conseguido separar el dióxido del metano en el proceso de generación de gases. Entonces tenemos un metano que compite con el butano y el propano perfectamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos un gas filtrado. Eso moviliza un grupo electrógeno que genera energía eléctrica que es suficiente para poder mover el único motor. Nosotros trabajamos con un HP podemos movilizar casi 50 metros cúbicos de agua con bombas de caudal, con un solo HP. Y esos 50 metros cúbicos de agua los potenciamos disolviendo molecularmente en esa agua el oxígeno, la llevamos a una sobresaturación que puede llegar a 35 miligramos litro. Esa agua que se moviliza con esa sobresaturación te permite multiplicar por 3 o 4 la producción dentro de un tanque de cultivo de peces. Ya entiendo. Por eso te digo, una persona en su casa a nivel familiar no lo va a poder hacer, pero a nivel industrial sí se puede hacer. Ok, entonces tú incluyes, además en el sistema que ustedes enseñan o que proponen, incluyes también un biodigestor además. Ok, ya entiendo cómo Claro. Tienen. Por eso esa es la línea anaeróbica. Okay. Vos vas a tener la línea aeróbica y la línea anaeróbica. Okay. Y ese biodigestor cumple una función de controlar las patologías. Ojo, ¿cómo es eso? Porque vos llevás todo el excremento con bacterias aeróbicas y esa bacteria aeróbica son trasladadas inmediatamente, las que respiran, a un sistema anaeróbico. Entonces ese shock que se produce de un sistema con aire a sin aire, no le da tiempo a las bacterias facultativas a adaptarse. Gran cantidad de estas bacterias facultativas, que son las patógenas, como la Escherichia coli, como la Salmonella, y otros tipos de bacterias, que son las que son más dañinas para el consumo humano, para el ser humano. Bueno, estas bacterias no tienen tiempo suficiente de adaptarse, puede sobrevivir alguna, pero en su gran mayoría mueren por el cambio violento de un sistema con aire a uno sin aire. Oye, qué interesante, qué cantidad en el sistema acuapónico se integra una cantidad de conocimiento impresionante, todo lo que es la acuicultura, con los cultivos vegetales y ahora también con la generación de energía. Interesante. Oye, con la microbiología. Súper interesante. He visto que la mayoría de los sistemas acuapónicos producen igual cultivos de hojas, cultivos de ciclo corto, lechugas, este tipo de cosas. Lo que quieras. ¿Es posible producir cultivos de frutos también, tomate, pitácea, otros cultivos que tengan ciclos más largos y es igualmente rentable? Sí, así es. Todo lo que sea producción de plantas con el sistema como lo estamos planteando,
Esta es una información que no van a encontrar en ningún lado. O sea, siempre las empresas promocionan lo que hacen. Hay empresas que hacen acuaponía, por ejemplo, en Alemania, en Australia, que se encuentran en internet, que son unas soluciones impresionantes, fabulosas. Oye, he visto que después de oír toda tu explicación, me imagino que no funcionan, pero tenía entre las preguntas preparadas para esta entrevista, que en Asia, más que todo en algunos países asiáticos, en Estados Unidos, venden ya unos kits, ¿verdad? De diferente tamaño, para diferente tamaño de producción, que son como unas especies de Legos, donde vienen todos los tanques para los peces, luego vienen casi todo en plástico, ¿no? Vienen cómo armas las piscinas donde vas a poner los cultivos, viene todo el sistema, como tú lo pides y te traen un Lego donde tú lo armas dependiendo de la dimensión, o en galpones, o donde puedas, inclusive algunos para las casas. ¿Esto funciona? ¿Esto es viable? ¿O tú no recomendarías este tipo de kits? No, sí, es viable, es viable. Ya vuelvo a repetirlo, o sea, uno puede obtener un rendimiento mayor o menor, pero son viables. Vuelvo a repetir, yo trato de transferir mis conocimientos en base a lo mejor que podemos hacer, pero hay escalas intermedias que son viables. Uno en la casa puede tener plantas de huerta, una familia, una mamá puede tener en su casa un pequeño acuario, puede tener cañerías para que circulen el agua y en esas cañerías tener plantas. Sí, hay un montón de sistemas. Vuelvo a repetir, los sistemas funcionan. A veces fallan cuando hay alguna gente, algunas personas que no tienen los conocimientos necesarios, tienen una necesidad de tener un ingreso laboral y venden lo que no tienen que vender. Pero por eso hay que tener un conocimiento básico, ¿está? Por eso también la hidroponía se hizo más popular que la acuaponía. ¿Por qué? Porque la hidroponía es una bombita que da vuelta a través de cañería o pileta, las sales se compran en una química, se disuelven y el sistema circula, y bueno, eso es mucho más simple y por eso es tan popular, porque es mucho más simple. Cuando ya incorporamos a los peces y hablamos de una alimentación orgánica, no química, una alimentación orgánica, bueno, ahí implica tener más conocimientos. Esto lamentablemente es así. Ahora, que esto es más eficiente, no cabe duda. Otro punto bien importante, o sea que lo producido acá, tanto los peces como las plantas, podemos decir que todo es orgánico, o sea, ahí no hay químicos de ningún tipo. Exactamente, es todo orgánico y son procesos naturales que hemos tenido como ejemplo en la naturaleza desde que existimos. Es decir, eso sucede en el suelo y sucede también en las lagunas. Estos procesos orgánicos son así, por eso los aztecas también sacaban plantas en balsas. Entonces, esto es natural, es orgánico. Lo único que hay que tener cuidado es que en la fórmula del alimento, porque no nos olvidemos que lo que hace funcionar todo este sistema es el ingreso del balanceado, el ingreso del alimento balanceado. Entonces, la fórmula también tiene que ser una fórmula orgánica. De ahí es que yo digo, insisto, que no hay que ponerle un químico al alimento. No es así, no. Lo que hay que hacer es formular alimentos con nutrientes naturales que cumplan con todos los requerimientos de todo el sistema. Oye, esto que veo que es sumamente interesante y sumamente, vamos a decir, sencillo, porque son todos procesos naturales, pero hay que tener mucho conocimiento sobre acuacultura, sobre cómo funcionan todos los filtros de bacterias y después cultivos vegetales. Eduardo, ¿dónde puede aprender uno sobre esto? ¿Dónde uno puede empezar a dar los primeros pasos? ¿Dónde puede empezar a tener algún conocimiento que le permita ir avanzando en un cultivo acuapónico? Yo creo que las universidades deberían estar preparados para este tipo de sistemas. Sé que no lo están, porque muchos universitarios vienen a estudiar con nosotros. Yo lo que puedo proponer es que se contacten con nosotros. Ahora tenemos un sistema de enseñanza online. Lo que pasa que no hace falta, normalmente nosotros acá tenemos habitaciones, nosotros a la gente que viene del exterior les brindamos el servicio de alojamiento, les brindamos un servicio de comida, desayuno, almuerzo, merienda, y conviven con nosotros 2 semanas. Algunos, como ha pasado en algunos alumnos de México, se han quedado hasta 3 meses, hasta que entendieron las partes más complejas del sistema. Pero para empezar con esto, hay que adquirir experiencia, no solamente es estudiar la parte teórica. Entonces yo recomiendo que se empiece con algo pequeño, con algo que me permita escalarlo. Si necesitan el apoyo teórico, hoy lo podemos brindar a través de Internet, a través de este sistema de Zoom,
de videoconferencias en vivo. Hoy tenemos alumnos, tenemos docenas de alumnos que están estudiando de esa manera, alumnos del exterior, alumnos del interior de nuestro país. Entonces, yo les puedo brindar ese apoyo. Pero entonces, ¿cómo se llama la página web de ustedes? ¿Cómo te pueden ubicar, Eduardo? ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Bueno, la mejor manera de localizarme es entrar en cualquier buscador de Google, de Internet, el que sea, y ponen Eduardo Cataña, y van a encontrar un montón de información. Ahí van a encontrar la página web nuestra, que es productoracuícola.com.ar. Van a encontrar también en Facebook, nos van a encontrar con nuestra página de Facebook, que es la que está más actualizada, porque para mí es más fácil entrar y agregar información. Y también tenemos un grupo también de Facebook que se llama Escuela de Acuicultura Productora Acuícola, igual que la página de Facebook que se llama Escuela de Acuicultura Productora Acuícola. Oye, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Muchas gracias por compartir toda esta información y todo este conocimiento tan interesante, y espero que dentro de poco te pueda volver a entrevistar sobre otro de los temas de acuicultura que tú conoces. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Quiero hacer un solo comentario final. Yo producí peces contaminando el ambiente. Lo hice durante más de 30 años. Eso fue un error. Cuando entendí que tenía que hacer tratamientos para evitar la contaminación, ahí entró la acuaponía. La acuaponía es la única manera, o acuaponía, como se dice más en Latinoamérica. La acuaponía es la única manera de poder corregir el deterioro ambiental. Muchas gracias, Luis. Estoy agradecido, más que agradecido por haberte acercado a mí, y yo más agradecido por poder difundir a través tuyo toda esta información. He revisado mucha información sobre acuaponía. También he visto una buena cantidad de proyectos acuapónicos donde se producen peces y hortalizas. Por otro lado, he visto muchos biodigestores aplicados a diferentes tipos de explotaciones agropecuarias. Pero fue en esta entrevista que hoy por primera vez que alguien, además de producir peces y hortalizas en un proyecto acuapónico, integra un biodigestor para generar la electricidad que utiliza dentro del mismo sistema. Espero que este programa haya sido igual de útil e interesante para ustedes, y nos vemos en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.